Bueno, ahí puse de fondo nomás. Pero bueno, estuve esta semana, bueno, compartía algunos himnos. Estuve pensando mucho, orando mucho, y la verdad es que llego al día de hoy con mucho temor, con mucho temor reverente, ¿no? Con esa reverencia de la buena ante nuestro capítulo 10 de Juan. eh, He tenido que resistir la tentación de consultar un montón de material que ustedes saben que hay disponibles y de escuchar un montón de mensajes de un montón de gente que aprecio sobre el tema para que el Señor nos hable, al menos que a mí me hable de un modo más personal y poder transmitirles algo más fresco. Pero antes de presentar este pasaje, bueno, por ahí recordar el fundamento sobre el que el Señor Jesús se viene apoyando en este capítulo 10 de Juan y en los capítulos anteriores, porque el fundamento, la base del pasaje de hoy, de Jesús, el buen pastor, como de los otros, es compararse Jesús con cosas en su Hijo y por su Hijo y con la garganta suya que es su Hijo, con cosas que son de la vida común, muy sencillas. Recordamos, se comparó en el capítulo 6 con el pan y a su vez ofreció para ser devorado, para ser absorbido, para ser asimilado por medio de la fe. Veíamos con Alberto cómo se comparó también con la luz, como aquello que es necesario para la vida, pero a su vez que da calor, que calienta y abriga todas las cosas. También como la puerta del rebaño, como veíamos la semana pasada, es decir, como la única entrada posible y segura. Posible y segura para que todo hombre que quiera salvarse pueda encontrar vida y vida eterna, vida abundante en su nombre, gracias a la entrega de este buen pastor. Y me preguntaba si nos damos cuenta de que estos elementos naturales con los cuales Jesús se compara allá en la década del 30, del 0030, es también de alguna manera nuestro método de presentar al Señor hoy en la década del 2020. O sea, digo, ¿cuántos de nosotros, y esto es lo que más difícil me resulta, no solamente cuando hay que presentar un tema bíblico, sino ver las aplicaciones que pueden tener? Es decir, cuando anunciamos nosotros la salvación de Dios en Cristo Jesús, ahora mismo, a todos, y del modo que todos puedan comprender, ¿lo hacemos solamente intelectualmente, es decir, para sumar datos en los hermanos, o lo hacemos para que los hermanos en su día a día no solamente puedan captar el mensaje, identificarlo, sino tener vida? Dice el hermano Frank Hall en un comentario, eh, no está publicado, pero trata de ser como una especie de nexo, por eso hice un resumen, que Cristo mismo es la puerta, pues toda salida del redil y toda entrada en el nuevo lugar de bendición que había de establecerse debía ser por Él. Bueno, claro, la bendición inicial del cristianismo es la salvación misma. Y la emancipación espiritual con respecto de la ley, está hablando Hall, que nos llega por el Evangelio, no podía conocerse en ese momento porque la obra sobre la que descansa, que es la cruz de Cristo, no había sido realizada. El Señor no había sido muerto. Solo por la muerte y la resurrección de Cristo se abre la puerta a la salvación en su plenitud. Dice, tratando de hacer un repaso histórico y firme, un biblista, Luis Alonso Shekel, Alonso es español, dice:
tratando de evocar la figura del Señor conduciendo y salvando a su pueblo desde Egipto, dice, el Señor guía a su pueblo por el desierto como a un rebaño, buscándole agua y comida y reposo. Cuando llegan a la tierra prometida, el Señor los recibe como anfitrión en su territorio. Y hoy a la mañana vi con este pasaje del profeta Miqueas y me fue inevitable ponerlo como el principio del cumplimiento también de las promesas que Dios había hecho a Israel. Miqueas 2:12. No le voy a hacer buscar citas, las traté de pasar todas y de resumir así es más fácil, pero igual, si no llegan a leer, no se preocupen como siempre porque es lo que yo voy a leer a su vez. Dice Miqueas 2:12, de cierto, o sea, esto es seguro, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas, como rebaño en medio de su aprisco. Versículo 13 de Miqueas 2, subirá, escuchen, ¿quién subirá al monte para reunirse? El que abre camino delante de ellos. Otro título para nuestro Señor. El que abre camino delante de, abrirá camino y entonces pasarán la puerta. Fíjense, pasarán la puerta, que se puede entender como entrarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Aquí la figura del rey pastor, como por supuesto domina todo el Salmo 23, como ya tenemos nosotros bien conocido, en el cual Jehová es declarado como el pastor con el cual lo tenemos todo. Traducido, digamos, de otra manera el versículo 1, ¿no? Sin el cual falta nada, dice. Falta nada. Carece nada. Pero más citas. Escuchen, fíjense desde dónde. Es importante tratar de ver, como decía recién, el fundamento que resonó en el corazón y en la mente de los oyentes del Señor. Fíjense desde dónde, desde qué libro y desde qué momento estaba la promesa, y no solo la promesa, sino la identificación de Dios, de Jehová, de este yo soy el que soy, manifestado a Moisés, y luego en Éxodo 13:14 que hemos visto, ya en el libro de Génesis, ya al Dios de Jacob, al Dios de los hijos de Jacob. En Génesis 49:23, bueno, habla de su pueblo, habla de una tribu, le causaron amargura, es verdad, lo flecharon, es verdad, lo aborrecieron los arqueros, sí. Versículo 24 de Génesis 49. Pero, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de, aquí está separado, en hebreo está separado, de el fuerte de Jacob, la fortaleza de Jacob, el vigor de Jacob, que es el nombre del pastor, la roca de Israel. Versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el que te ayudará o el que te ayuda, el Dios omnipotente, el cual, esto es una redundancia preciosa hebraica, te bendecirá de bendiciones, te bendecirá bendiciendo. En el Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo tuyo que redimiste, lo salvaste de Egipto y lo redimiste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Y ahora empezamos con los salmos que expresan de una manera poética y sobre todo muy tierna la figura del Señor Jehová, Yahvé, del Señor que nos anunciaba Daniel el domingo pasado en su mensaje, de nuestro Dios como pastor. Salmo 68, versículo 10. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad. Oh Dios, has provisto al pobre. Claro, efectivamente, aquí está hablando de la grey
del redil que se conocía hasta Cristo, que era el redil del pueblo de Israel, por supuesto. Luego, una vez que el Hijo del Hombre, luego que Dios se hace hombre, a partir de eso todo el que cree, no el que pertenece a Israel según la carne, sino el que pertenece a la fe de Jesús, como dice Pablo en Romanos 4, el verdadero israelita es el que tiene parte en la grey, el que forma parte de la grey del Señor, de la grey grande, por supuesto, de la grey universal, no de nuestros rebañitos preconcebidos mentalmente a veces, ¿no? Que excluyen más que incluyen. El Señor se compara con un rebaño y nosotros con un corral gigantesco, o mejor dicho, con un pastor. Dios es el que abre y nosotros luego lo reducimos todo. Nos quedamos al final con un corralito casero, ¿no? Pero el Salmo 77 vuelve a recordar, fíjense, hablábamos de Jehová, de Yahvé, de Yah, ¿se acuerdan? De Yah, que lo mencionábamos en un salmo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, voy a hacer memoria de tus maravillas antiguas. De vuelta, versículo 20. Condujiste a tu pueblo como a ovejas, por manos de Moisés y de Aarón. Versículo 52 del Salmo 78, hizo salir a su pueblo como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Salmo 82, oh pastor de Israel, escucha, esta es la gran declaración. El pastor de Israel, Jehová, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, nombre simbólico del pueblo de Israel, que estás entre querubines, resplandece. Y aquí ya empezamos a encontrar en los profetas cómo la voz de los profetas, luego de denunciar de alguna manera la mala praxis de los pastores, sacerdotes y profetas y reyes del pueblo de Israel, empiezan a manera de denuncia profética a prometer que Dios mismo va a empezar a ser él aquel que va a apacentar más personalmente a su rebaño. Escucha finalmente el clamor del pueblo. El pueblo necesita un pastor. Dios le da pastores, pero tiene que prometer luego por Jeremías. Les voy a dar pastores según mi corazón. Dios lo promete. El pueblo no entiende, pero el pueblo espera. Y el pueblo le reclama a Dios que pastoree él personalmente. Porque se sienten, ya lo veremos cómo. Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En sus brazos llevará. Bueno, hay madres aquí presentes, ¿no? Se dan cuenta que la imagen es estrictamente maternal, ¿no? Es un pastor, un hombre de campo, un hombre rústico, conocen a pastores seguramente, y saben que uno en general no identifica la imagen suave, tierna, delicada, femenina, entre comillas, como habitualmente se la concibe, con la imagen de un pastor rústico, con un hombre de campo. Sin embargo, aquí se está empezando a revelar de qué va esto de ser pastor, Dios pastor. No pastorear nada más como quien tiene vara callado, sino como quien cuida, como quien quiere, como quien acaricia, como quien lleva. Fíjense la imagen. ¿Quién lleva en su seno? ¿Quién puede llevar en su seno a alguien? Una oveja no puede llevar en su seno a su crío. No, no puede. Pero una mamá a su hijo. Suavemente, delicadamente, va a pastorear a las recién paridas, a las más indefensas. Hay una preferencia ya que empieza a notarse de parte de Dios por aquellos que no tienen defensa en este mundo. Ya leíamos que, como Juan 10:2 dice,
el Señor, el que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas, a este le abre el portero, las ovejas escuchan su voz, a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas a él le siguen porque conocen su voz. Esta parábola la dijo Jesús. De cierto les digo, yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Claro, en ese momento no. Ojalá no nos esté pasando a nosotros. Estamos con los oídos puestos en otro lado, o en falsos pastores quizá, o en pastores que no son pastores, o en puertas que no son puertas. Porque la puerta que es Cristo, como presentaremos ahora, es una puerta que a su vez da salvación, asegura salvación, pero no una salvación distinta a la que esperaba Israel. Es la salvación que se prometió a Israel durante toda su historia. La tienen allí, concentrada y condensada en ese hombrecito que ellos tienen ante su vista. Él es Jehová. Es un hombre, sí, pero es Dios. Es un hombre, sí, pero es yo soy. Yo soy la puerta. Versículo 10. Yo vine, en cambio, no como los otros, yo vine para que tengan vida y para que la tengan sobreabundante. Alberto me preguntaba sobre este versículo, entonces, disculpe, llega Nuria. Se escucha, ¿no? Me preguntaba, ¿no se escucha? Se escucha bien, dale. Me preguntaba Alberto sobre este versículo y entonces consultado otra traducción de la Nueva Biblia Española, un poco más viejita, pero interesante la traducción. Dice, yo he venido para que vivan y estén llenos de vida. Ah, está bonito. Y no fuerza para nada el texto griego. Ahora, ¿qué vida? Dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 11, esta vida existe, es en el Hijo de Él. Es decir, es el lugar vida, no solamente el lugar puerta, no solamente es el pastor, es el lugar vida. El que tiene al Hijo, el que está vinculado al Hijo por la fe, tiene en sí la vida. Es muy osado el término. Está teniendo vida. El que no está teniendo vida es el que no tiene al Hijo. O sea, el que no tiene al Hijo no está teniendo vida. Es un participio, un gerundio en presente. Pero la segunda carta de Juan en el versículo 11 quizá nos dé un poquitito más de luz sobre esto. Todo el que está yendo, escuchen esto, todo el que está yendo más allá y no está permaneciendo en la enseñanza de Cristo, en la palabra de Cristo, pero dice enseñanza, lo chequeé las dos veces en varias versiones en griego, dice didache en todas, es la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y el que no está permaneciendo en la enseñanza de Cristo, no solo al Padre, sino tampoco al Hijo tiene. O sea, no solo al Padre, sino también al Hijo tiene. Es decir, no solamente alcanza con una experiencia mística y religiosa, es preciso conocer la verdad, porque la verdad no solamente nos hace libres y la verdad es su Hijo, sino es necesario conocer en qué creemos, en quién creemos. Y veremos algunas cosas que tienen que ver con esta enseñanza fundamental en el día de hoy. Pero sobre todo, vamos a ver cómo el Señor, ante tantos pretendidos pastores que pretendían ser tratados
con la pleitesía del Señor, el Señor se fastidia. Jehová, el Señor omnipotente, el Santo de Israel, el fuerte de Jacob, toma una decisión. Todo el capítulo 34 del profeta Ezequiel, de lectura obligatoria, lo evaluamos el próximo encuentro. Alberto va a encargarse de hacer las preguntas. Ezequiel 34. Por ahora, solamente dense por zafados de que no lo leemos entero. Hice la selección más difícil de mi vida, una de las más difíciles de mi vida, de versículos. Pero antes vamos a Jeremías, es un profeta del exilio. Fíjense cómo el Señor mismo empieza a adelantarse, ¿no? No viene de la nada. Jesús no es que se presenta y dice, yo soy el buen pastor, y nadie sabe dónde dice. La gente no se pregunta, che, escúchame, ¿qué pastor? ¿De qué redil? ¿De qué está hablando este hombre? No, no. Fíjense, Jeremías 23:3 dice, yo mismo, Aní, en hebreo, yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las dispersé, de donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Se dan cuenta este sentido no solamente de cuidado, de nutrición que veamos del pastor, sino también de crecimiento, de aumento? Todo es abundante cuando está el pastor que es verdadero. Versículo 4 de Jeremías 23. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Pero miren esto, no temerán más, no se acobardarán más, no van a ser más dañadas. Y agarra entonces allí su lapicero y lo firma. Esto lo digo yo. Dice Nahum Jehová, lo dice Jehová. Ezequiel 34, versículo 7. Ahora no va a hablar al pueblo. Ahora va a encarar directo, de frente así. Va a agarrar toda su artillería pesada y la va a descargar contra los malos o falsos pastores, de los cuales también habla todo el capítulo 23 de Jeremías, y por supuesto también Oseas 4 al 6, etc. Versículo 11. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo. Pero esto es más lindo, porque acá yo mismo es nepei, en hebreo es yo en persona. Yo personalmente voy a ir a buscar a mis ovejas y las voy a conocer. ¿Le suena? Yo mismo voy a ir a conocer a en persona que voy. Y las voy a reconocer, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. De la misma manera yo las voy a reconocer a mis ovejas. Y además las libraré, las sacaré, versículo 13, de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y todos los lugares habitados del país. Y miren esto, versículo 14, en buenos pastos las apacentaré. Allí dormirán en buen redil. En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo, yo en persona, apacentaré a mis ovejas. Ezequiel 34:15. Y yo les daré aprisco, dice Jehová, el Señor. 16. Y acá miren los verbos. Yo buscaré a la perdida. Yo haré volver al redil a la descarriada. Yo vendaré a la que tiene la pata chueca. Yo la perniquebrada. Yo fortaleceré a aquella que está débil. Yo. Tengo que adelantar. Mateo 9:35. Y rodeaba a Jesús. Giraba a Jesús. Quieren encarnación de yo. Apareció Jesús. Apareció un tal Jesús que, como dice Lucas 3:23, se lo consideraba hijo de José. Como dice Marcos 6, el carpintero. Como habían dicho ellos mismos antes, un demonio, un samaritano, un loco, literalmente un morón, un loco.
Pero Mateo 9:35 dice, rodeaba, giraba, andaba Jesús. Andaba, ¿por dónde? Por todas las ciudades y aldeas. Por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Vamos a fijarnos, son 3 gerundios preciosos. Son 3 palabras, tres verbos dinámicos, pero son bonitos. ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas, en las de ellos. Claro, porque en realidad de local juega cualquiera, ¿no? Pero nuestro Dios vino, porque Él es el dueño de toda la tierra, Él vino también al lugar donde podía ser considerado visitante. O sea, Él vino a enseñar a la sinagoga de ellos, de los judíos, predicando el evangelio del reino, que haciendo, predicando el objeto del reino y sanando. ¿Qué? Escuchen, hermanos, esto que es demasiado, demasiado grande. Sanando, ¿qué? Son 2 palabras distintas, sanando, 2 palabras distintas, enfermedades. Sabemos que son las personas enfermas, sabemos, pero sabemos lo que son las personas dolientes, sabemos lo que son las personas sufrientes, sabemos lo que son las personas que tienen el corazón, el interior, la mente, el alma enferma. Eso es lo que dice en griego, curando toda enfermedad física y todo sufrimiento, que no es lo mismo. Versículo 36 del capítulo 9 de Mateo, y viendo a las multitudes, y acá aparece un verbo que está en voz pasiva, es precioso, es precioso. 7 veces se menciona. Muchas veces el Señor habla, el Señor hace, movido, por supuesto, por su poder, por su dignidad, por su realeza, pero aquí las palabras, la contemplación, lo que hará después, lo que pide hacer después, lo hace motivado por un sentimiento del cual él es víctima. Al Hijo de Dios se le revolvieron las entrañas. Eso es splagnistomai en griego. Fue compasionado, splagma es entrañas, splagnistomai es las tripas, se le revolvieron las tripas. ¿Por qué? Por ellas, por las ovejas. A causa, le golpearon la panza, no pudo contenerse. ¿Vieron que a veces uno ve algo, ve gente enferma, ve gente doliente, sufriente? ¿Y qué pasa? Siente que le duele el alma, se le partió el alma. Bueno, a él se le revolvieron las entrañas. ¿Por qué? Porque estaban esquilmatadas, estaban esquilmadas y tiradas, abandonadas. La vida las había cargado demasiado, las había vejado, estaban abusadas, estaban no valoradas, estaban tiradas, estaban sin pastor, estaban como ovejas no teniendo pastor. Disculpen la traducción, pero esta traducción la hice para vosotros. Entonces dice a sus discípulos, verdaderamente, bueno, claro, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Fue compasionado. No, ya sabemos lo que es compasión, pero no está mal recordarlo, ¿no? Según la Real Academia. Es un sentimiento no solamente de pena, sino de ternura, pero y de identificación ante los males de alguien. No nos vamos, yo creo que no nos van a alcanzar la vida, hermanos, para darnos cuenta de cómo Dios, nuestro Creador, en el momento por Él establecido, decidió hacerse hombrecito para identificarse plena y absolutamente con vos, conmigo y con todos aquellos que Él llama a que se dejen salvar. O como clama el apóstol Pablo en 2 Corintios, les ruego en nombre del Señor, déjense reconciliar con Dios. Condolencia, conmiseración, compunción, lástima, ternura. Lástima. ¿A quién les gusta el término lástima? No que nuestro lenguaje tiene como una especie de, no, lástima no. Yo cuando era chico mi padre me decía, no, lástima no se le tiene a nadie. No sé si escucharon esa frase alguna vez. Lástima no. Pero qué lindo la lástima, si uno sabe lo que significa, ¿no? Porque la lástima es lo que uno siente cuando algo de lo que ves te lastima. La lástima te lastima.
y te lleva a la ternura, a la piedad, a la compasión, a la empatía, a la clemencia, a la solidaridad. Fue compasionado. Oveja sin pastor. El pastor es una persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente de ovejas. Especialmente de ovejas, también pueden haber hombrecitos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da. Pero esta noche no quiero que se enojen conmigo, ¿eh? Ni quiero que se enojen con nuestras Biblias, pero lo que pasa es que yo moriré si no comparto esto. Porque ustedes saben que la palabra de Dios el Señor nos la regaló en griego y en hebreo y en arameo. Y nosotros hacemos traducciones conforme a los tiempos. Y generalmente las Biblias que tenemos responden a las culturas y los tiempos en los que vivimos. Pero cuando el Señor se presenta como el buen pastor, la palabra bueno, no es exactamente lo que entendemos nosotros. Por eso hoy. Sí es lo que en su momento, en tiempo de Casiodoro de Reina, allá por el año 1569, se entendía por lo bueno. Esto sí, ¿viste? Esta hierba sí, este mate, esto es bueno, es de lo bueno, este es del bueno, esta hierba es de la buena. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Busqué otra vez esta traducción. Dice, yo soy el pastor modelo. Yo soy el modelo de pastor. El pastor modelo se desprende de su vida por las ovejas. Pero el asalariado deja, huye. Fíjense en verde. El asalariado huye, no le importan las ovejas. Vamos al verde oscurito. El lobo, ¿qué hace? Arrebata. El lobo dispersa. Si dijese, me voy a permitir este tecnicismo porque es importante, si no van a pensar que estoy delirando y además para dirimir la cuestión. Si dijese yo soy el buen pastor, debería decir yo soy el pastor agatos. Agatos. Escuchen, no es presunción de mi parte, simplemente no es complicado. Si dicen agatos suena agatos, es una cosa, ¿no? Agatos. Eso significa bueno en griego, agatos. Entonces ahí sí habría que entender algo semejante a lo que el diccionario dice por bueno, pero fíjense, dice que bueno es, primero, de valor positivo, acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza y su destino a alguien. Bien, correcto. Es el buen pastor. Entonces, conforme a esta definición, se ajusta. El tema es que el antónimo es ser malo, ser perverso, ser malvado, dice la Real Academia. Por lo tanto, nos quedamos un poco cortos. Porque además, algo bueno, hoy por hoy, es algo, sobre todo, adjetivamente útil. Algo bueno para mí. Algo bueno al propósito, como dicen los españoles. Pero no dice bueno, no dice agatos, dice kalos. No sé a ustedes, pero yo les aseguro, lo puse allí, puse las grafías, si lo pongo grandote, van a ver la diferencia, pero no tiene nada que ver. Agatos con kalos no tiene nada que ver. ¿Y qué es kalos? Bueno, me fui al léxico más clásico y más antiguo que existe en griego de los hermanos para que vean que estoy hoy ultra retro. Es el Lexicon Grec de Talleres. Dice que kalos es bello, aplicado por los griegos a todo lo que se distinguía en forma, excelencia, bondad, utilidad como para ser agradable. Por lo tanto, según este contexto, dice Taller, el léxico de Taller, equivale a hermoso, excelente, eminente, selecto, incomparable, precioso, útil, adecuado, digno de elogio, admirable. Hermanos, yo soy el buen pastor, yo soy el pastor excelente en su naturaleza y en sus características, punto B, y por tanto, bien adaptado a los fines que me traen, que es darle salvación a todos aquellos que quieran creer en mí. Equivalente a genuino, yo soy el pastor genuino, yo soy el pastor aprobado. Está, dice el léxico, unido a sustantivos que denotan un efecto estimado por el poder que implica o por la constancia o por el fin perseguido por el autor. Por eso dicen que es equivalente a loable, noble. Por lo tanto, hermanos, yo soy el pastor modelo, yo soy el pastor honorable, yo soy el pastor digno,
Yo soy el único digno de honor, pastor. ¿En qué radica esto? Voy a tener que adelantar unas diapositivas. ¿En qué radica esto? Voy a lo rojito nomás. Juan 10, 15, voy a decir el versículo 15, el versículo 17, el versículo 18. Radica en que yo pongo mi vida por las ovejas, en que yo pongo mi vida por mis ovejas, en que yo pongo la vida por las ovejas, en que yo pongo la vida por las ovejas y porque yo la vuelvo a tomar. No solamente esto, repito, voy a adelantar una, sino que yo conozco a mis ovejas, el Padre me conoce, yo conozco a mis ovejas, yo las conozco, ellas me conocen. Versículo 27, las ovejas, las que son mías, escuchan la voz mía, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna. Y, escuchen, en griego tiene más potencia, definitivamente no perecerán jamás. Definitivamente, utiliza una doble negación, ugme, definitivamente no. Seguridad de salvación. ¿Escucharon lo que dije? Definitivamente no. Y ninguno, o nadie, uden, como quieran, da igual, ninguno, nadie, nada, nunca, nada las arrebatará a estas de las manos mías. Pero el término es precioso, porque el término, el verso, quiere decir que nadie va a arrebatar a estas. Ahora, como el Señor viene hablando de la vida eterna y de las bendiciones, uno no sabe si nadie va a poder arrebatar en realidad las bendiciones que fueron dadas a nosotros en la cruz de Cristo, que son perpetuas para el creyente, o si en realidad nadie va a poder arrebatar a las ovejas del Padre, ni siquiera el lobo, ni siquiera el lobo. A las ovejas de él, que ni siquiera el lobo. A palazos lo agarrás y así, no a palazos, con el soplo de su boca, el aliento, el hálito. Más. Versículo 29, el Padre. Y fíjense otra definición del Padre. No sabía yo que estaba en un caso que se llama nominativo, que es de sujeto. El Padre. Miren quién es el Padre. Otra definición del Padre. ¿Quién es el Padre? El que me las ha entregado. El Padre es el que me las ha entregado. Es más que todos. Que todos. No porque el diablo, no porque el mundo, no porque la carne, no porque esta situación, no porque si vos supieses, Pablo, la que yo estoy pasando, si vos supieses. Si vos supieses los dolores, si vos supieses el sufrimiento que yo tengo, si vos vieses cómo mi mente es un infierno a veces, si vos vieses las tentaciones a las que estoy expuesto, el Padre es más. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Nada ni nadie es capaz de arrebatar la salvación de las verdaderas ovejas, que son, puse, ovejas discípulas, ovejas creyentes, para decirlo de alguna manera. Ni tampoco las pueden privar de suyo, de ninguna de las bendiciones que su pastor le obtuvo al poner su vida. ¿Se dan cuenta? Pablo lo tiene que decir a precio, lo recalca, a precio, pagando. La sangre de Cristo pagó. Tenemos nosotros un pagador. Nosotros nada. Nosotros solamente hemos de creer. Nosotros solamente hemos de ir hacia Él. Nosotros solamente debemos recibir, dejar que se haga, dejarnos pastorear, dejarnos conducir. Él lo hace todo. El Señor lo hará todo por mí y el pastor lo quiere, se deleita en salvar. Está esperando que mires al cielo y digas, oh Señor, si rasgaras los cielos y descendieses, porque ya vino y está acá resucitado en medio de nosotros. Su espíritu está entre nosotros. Porque todo esto no se apoya en nada que sea nuestro. Fuimos salvos, salvados y somos santificados por gracia. Y todo esto se funda en el ser, en el carácter y en la promesa de Dios. Voy terminando. El pastor, modelo, posee y concede, esto lo añadí, lo habíamos visto algo
El lunes, saben que el lunes tenemos presencial, pero Alberto me hizo una aclaración y me pareció pertinente agregar esto. Porque el pastor modelo posee y concede dones o bienes conforme a dos cosas. Conforme a su entrega, conforme a su darse, da vida. Porque se entrega el buen pastor, da vida eterna. O sea, salva de modo definitivo y seguro. Escuchen esta cita de Edward Welch. Jesús, el siervo del que habló Isaías, que fue, no sé, a mí me gustaba cuando era chico, aunque era un imposible, porque era como un desafío. ¿Vieron el rompenueces? ¿Vieron el rompenueces? Esa cosa, ese dispositivo súper moderno que está compuesto por dos fierritos agarrados con una cosita que tenía un cosito y con el cual se agarraban y se apretaban las nueces. Yo nunca podía. Yo necesitaba que papá sí podía. Bueno, nadie le podía quitar la vida a aquel que es la vida. Alberto nos hablará de él, pero el padre sí. El padre agarró el rompenueces y agarró la vida del hijo, agarró la naturaleza humana del hijo e hizo, cargando tus pecados y los míos, hizo esto. ¡Frac! Lo machacó, lo rompió por vos, por mí. Eso es el buen pastor. Yo voy a ir personalmente, personalmente. Y no solamente voy personalmente, voy a ir en la persona de mi hijo, y no solamente en la persona de mi hijo, sino que además vos vas a ser mi hijo, porque mi hijo, el unigénito, que es Dios, va a ser machacado en tu lugar. ¿Está claro? Por eso nosotros no seremos molidos si creemos en Él y nos apartamos de nuestros pecados, porque ya hemos sido rescatados del peligro de la muerte y del castigo eterno. Pero igual me quedó esta pregunta, lo tuve que traducir el verso para vosotros porque Pablo en Romanos 6.1, ¿no? Se pregunta, conforme a esto, está bien, esto es sí, pero ¿qué vamos a decir? Me pareció moderno el término, disculpen si es vejestorio, pero a mí sinceramente no encontré otro mejor. Pues el otro día me lo dijo algo, escuché que alguien se lo decía, jóvenes, se decía, ¿por qué no dejas de estar apoltronados? O era mi esposa, ¿vos no me decías? Creo que vos usas la palabra apoltronar. Sí, a veces la usan. Mi esposa que es joven la usa. ¿Nos apoltronaremos en el pecado para que abunde la gracia entonces? Ya fuimos salvos, siempre salvos, sí, claro. ¿Nos vamos a apoltronar entonces? Que no llegue a suceder, genoito, megenoito, dice Pablo, se pone loco, que no pase. Quienes morimos al pecado, ¿cómo todavía vivimos en él? Y esta es una pregunta para las ovejas que ya hemos sido, que ya somos requete ovejas, porque somos requete ovejas. ¿Cómo puede ser que todavía vivamos en él? Pero esto nos lleva a otra segunda cosa. El pastor modelo no solamente da su vida, sino que además conoce. Y conocer, saben que la Biblia tiene un peso fuertísimo. O sea, el buen pastor, el pastor modelo, tiene una relación íntima con las ovejas. Por eso no solamente da vida, da abundante vida. No solo salva puntualmente, sino que obra la santificación, obra la justicia, haciendo que el fruto del Espíritu Santo en los hijos de Dios se manifieste cada vez más. Por eso podemos pedir con la palabra de Dios, y termino con esta cita de A.W. Tozer, de su libro La Cruz. No, dejamos a Tozer, vamos a Hebreos. Hebreos 13, así terminamos mejor. Decía que no solamente salva, sino que da vida. Por eso pidamos con la palabra de Dios, que el Dios de la paz, así termina la carta a los Hebreos, que el Dios de la paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo lo llaman. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Hermanos, a ustedes y a mí. Los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad. Haciendo Él. Fíjense, haciendo Él. Sigue haciendo. No solamente salva, no solamente da vida,
de abundante vida, haciendo Él en ustedes, hermanos, lo que es agradable delante de Él, en su presencia, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario para hacer. Voy a hacerle una pregunta a Pablo sobre el uso del adjetivo bueno, ¿no? Del buen pastor. ¿No será que los traductores están oponiendo el buen pastor con aquellos que vienen a hurtar, a saquear? Es decir, viste que Juan tiene esto de ir con la comparación, ¿no? Siempre está comparando, entonces por oposición, quizás los traductores utilizaron el buen pastor en oposición a los pastores malos que abandonan las ovejas, que se aprovechan de las ovejas, o que son asalariados y dejan... Ah, Es imposible que la palabra no refiera a lo que decís. Es imposible que no refiera también a lo que decís. ajá, Y también es muy extraño que uno piense, y sobre todo cuando se trata de Juan, que es un evangelio que no es como los sinópticos, que tiene un tono más de narración, de narración biográfica, sino Juan que tiene, cuenta incluso cosas que no están en los otros evangelios, recoge otras tradiciones de alto vuelo, quizá vaya a saber, pero el Espíritu Santo las usó por medio de la pluma de Juan para expresar realidades mucho más sublimes y en muchas veces duales, es decir, se dicen en teología se le llama como polisémica, o sea, de muchos sentidos, ¿no? Que lanza muchos sentidos, no solamente uno. Así como hay un doble lenguaje, sin ninguna duda que el traductor de aquel entonces, aparte, bueno, no podemos olvidar el hecho histórico de que las primeras traducciones, que fueron de alguna manera, que quedaron como canonizadas, fueron realizadas ante una iglesia, digamos, para decir así en general, ¿no? Teniendo iglesia tenida por todos los creyentes, ¿no? Pero a su vez también por instituciones que tenían ante sí pastores muy mezquinos, ¿no? Que sí, que no cuidaban al rebaño, sino todo lo contrario. Es más, que se creían superiores al rebaño. No quise tocar y entrar allí, pero esta es otra de las características de los pastores malos, ¿no? Los pastores malos que quieren vivir de las ovejas, como hablábamos la semana pasada, son estos pastores también que no solamente se apoltronan en su lugar también de pastores, sino que también quieren ejercer un poder. Por eso estas ovejas que están allí tiradas y abatidas no son solamente por la gente, no son solamente por los señores acaudalados, feudales, no, muchos son por pastores malos, sí. No sé si respondí, mm. pero el Señor es más, es no solamente bueno, es excelente, es modelo, Él es el modelo de pastor. Por eso en adelante todo aquel que quiera de alguna manera, no, saquemos el sustantivo pastor, aunque está efectivamente en Efesios 4:10, 10:11 y también en algún otro pasaje de la Escritura, pero más allá de eso, la tarea del pastorear, como está en Hechos 20, a la que Pablo le aplica a los ancianos y a los obispos o episcopos, dice, fueron puestos en la iglesia de Dios para apacentar el rebaño que Él compró con su sangre, para pastorear, para apacentar o pastorear es lo mismo. Es el verbo poió, de poimen es pastor, poió es pastorear. O sea, los ancianos están puestos para esto, pero Él es el modelo. Si lo perdés de vista a Él, y si nosotros las ovejas le perdemos a Él de vista, hoy escuchaba a un hermano decir, no te olvides de decir que las ovejas que yo tengo en casa, no te olvides de decir, vos no tenés ovejas, vos vivís ahí en la capital, me dice, me carga, me dice, no te olvides que vos de capital y no sabes nada, pero las ovejas son los seres más estúpidos, idiotas, que existen, ¿no? Esto lo sabe cualquier pastor. Incluso acordate que cuando yo las llamo, ellas escuchan mi voz porque no ven de lejos. O sea, ellos creen que siguen el pasto. O sea, ellos creen en el que da pasto van, a donde ven pasto van. O sea, son tontas. Él me dice, no te olvides de decir eso. Y digo, ni loco voy a decirle eso a los hermanos. No voy a hablar así de las ovejitas.
Pero bueno, eso llevaría, digamos, al menos dije que no iba a hablar y bueno, lo respeté. Claro. Mirla se pide oración. Dice, el que está conectado es Andrés con Mirla, con el nombre Mirla. Y pide oración por su esposa, sigue con mucha tos, tiene dolor en el pecho y él mejorando. Ok, ok, está bien. Bueno, Nicolás, ¿estás en condiciones de orar? ¿Estará Nicolás? Nico, hola, ahí está. ¿Podés hablar? Ah, es Carly. Nico está en el baño. Ah, bueno. Bueno, Cris, dale. ¿Podés, Cris? Tenemos una lista media larga de pedidos. Vamos a ver si podemos. Bueno, primero por Rocío, la hija de Mónica, hasta donde sé, la iba a llevar al hospital Rivadavia. Estaba mejor, pero seguía con dolorcitos y no tiene un diagnóstico firme. Ella la internaron, no le llegaron a internar, pero fue y la tuvieron en observación por dolores que parecían de apendicitis, pero al final no fue eso. Y bueno, no tiene un diagnóstico firme para a ver si Dios obra en su cuerpo. También por Giovanni seguimos orando para su inserción en la escuela, por la recuperación de Ilmina, para que definitivamente le puedan sacar los puntos, pueda cicatrizar bien la herida que le dejó la operación. Bueno, por Mirla, por su recuperación que está con mucha tos y una gripe fuerte, y por sus nietos que están allá en Venezuela, por Josecito, por su calidad de vida. Seguimos orando por el abuelo de Nico, Juan Carlos, por el tratamiento de Karina. Bueno, hoy nos enteramos que a Ariel le robaron la moto, aparentemente no, él está bien. La llamé a Mariana, pero se ve que estaba muy angustiada y por lo que compartió no tuvo agresión física, pero le robaron. A ver, Gabriela, sí. Hablé con Mari y nada, en realidad se descompuso Ari por los nervios, así que la policía lo llevó a una atención médica, lo tuvieron ahí, lo compensaron todo,